Laura Mas es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva una década ejerciendo el periodismo cultural y ha colaborado en medios como Onda Cero o RN, además de escribir para las revistas Vanity Fair, Clarín y Qué Leer. Desde hace 5 años es gestora cultural, actividad que compagina con su verdadera pasión, la escritura. En 2020 publicó su primera novela, La maestra de Sócrates, por la que estuvo nominada en la categoría Mejor Autor Novel de los Premios de Literatura Histórica Is Libris. Actualmente colabora en Historia Natural Geographic como articulista y hoy se encuentra en entrevista con nosotros para hablarnos sobre su nueva novela, Olimpia, publicada por Espasa. Laura, pues bienvenida, buen día a esta entrevista. Buenas tardes, España. Buen día, buenas tardes desde España. Es un placer estar contigo, Patricia, y que conversemos un ratito. Muchas gracias. Comienzas el libro diciendo, bienvenida a tu nuevo yo, Mirtale. Cuando el sacerdote pronunció en el templo mi recién estrenado nombre, supe que me acababa de despojar de mi infancia y adolescencia para renacer como una mujer completa. Cuéntanos cómo surge escribir esta novela. Pues surge de nuevo de la necesidad de rescatar a una mujer a la que ha maltratado la historia. Olimpia fue la madre de Alejandro Magno, vivió en el siglo IV antes de Cristo y como destacó por su inteligencia y ambición, fue denostada por sus coetáneos. Así que yo cuando empecé a leer testimonios de la época, me interesé mucho por su figura y afortunadamente me encontré con algunos ensayos biográficos modernos que captan la personalidad compleja que tuvo. Por lo visto, incluso se dice que pudo haber estado detrás del ascenso al trono de su hijo Alejandro Magno, lo cual le permitió a este partir hacia la conquista del Imperio Persa. Así que nos podemos hacer una idea de la envergadura y la importancia absoluta que tuvo a nivel histórico Olimpia. Y ese fue el motor principal que me llevó a querer darle voz en un relato en el que utilizo la primera persona por esa cercanía y esa conexión con la protagonista. Hay que explicarle a nuestros lectores que su nombre real de ella es Polixena. Cuando ella contrae Ujú. nupcias con Filipo, se cambia a Mirtale. Y luego, voluntariamente, para quedar, entre comillas, bien con Filipo, se cambia al nombre de Olimpia. Cuéntanos un poco por qué era esto de todos los cambios de nombre de las mujeres. Pues por lo visto en la época era bastante habitual el cambiarse de nombre cada vez que sucedía algo importante. Si nos fijamos, como tú muy bien indicabas, Patricia, la novela arranca con un cambio de nombre de Polixena Mirtale que además se produce cuando ella, a través de un ritual religioso, abandona, por así decirlo, la niñez y la adolescencia y ya pasa a convertirse en una mujer de algún modo, ¿no? Se materializa eso, además con la unión en matrimonio con Filipo, rey de Macedonia en aquel momento. Debo decir además que Olimpia ya provenía de una familia real y su familia residía en un territorio vecino a Macedonia, Epiro, con lo cual fue un matrimonio por conveniencia que Ujú. ofreció grandes ventajas para ambas regiones. Dicho esto, pues en el caso de Olimpia, justo cuando nace su hijo Alejandro Magno en el 356 a.C., ella decide cambiarse de nombre también para contentar a su esposo en un momento en el que Ujú. ya vemos que su matrimonio no está progresando bien y de hecho empieza a desgastarse y ella quiere rendirle homenaje a su esposo debido a que ganó una carrera de caballos en los Juegos Olímpicos. Así que ella consideró que Olimpia era un bonito homenaje. Así que podemos decir que estos cambios de nombre se producían de manera fluida y bastante habitual siempre que hubiese algo destacado en la vida de estas mujeres. Para Olimpia realmente era muy jovencita porque cuando tuvo a Alejandro ya tenía 17 años, como tú lo mencionas. Para ella era adentrarse a otra familia, aunque su suegra Eurídice sí le caía bien y estaba a su favor, tenía que adaptarse a las otras esposas que tenía Filipo, porque en ese entonces pues se podían casar N mil veces, ¿no?
Y más que nada Ujú. aquí el poder de decir, bueno, la otra mujer que es Filina ya tiene un hijo que se llama Rideo y que, entre comillas, por ser el primero, debería ser el dueño al trono, pero como ella entra como esposa principal y preferida, entre comillas, como que ahí es la lucha de poderes. Pero antes de adelantarnos a ese tema, eh, ella tenía un mejor amigo, que era Diocles, que era su confidente, su intérprete de sueños, y que le ayudó en cierta manera y ella se sentía protegida porque era sus ojos contra todas estas amenazas que podía esperarse dentro del palacio. Cuéntanos un poco de esta relación de amistad entre Olimpia y Diocles. Pues la verdad es muy interesante que me estés haciendo esta pregunta porque me da pie a explicar que como novelista de género histórico, para nosotros es lícito mezclar elementos que sucedieron Ujú, en realidad con otros de ficción. Entonces, Diocles es un personaje que nace de mi imaginación, pero con una base muy consistente, porque estamos hablando de una época en la que la sociedad era muy religiosa y la figura del adivino estaba altamente presente, sobre todo en ujú, cortes como la de Macedonia de aquel momento. Así que no es nada descabellado pensar que Olimpia tendría esa figura, esa mano derecha de apoyo que fuese, en este caso, un adivino que además le ayudase a interpretar los sueños. Ella además, antes de engendrar a Alejandro Magno, ya tiene un sueño ujú. premonitorio y requiere de la interpretación de un experto en la materia para sus días, así como los de su hijo, disculpa. Y es que Alejandro Magno en realidad se creía que no era hijo de Filipo, este rey de Macedonia, esposo de Olimpia, sino que realmente era hijo de Zeus, el dios Ujú, de los dioses. Así que me parecía bonito crear una figura que tuviese una conexión muy estrecha con Olimpia y lo conseguí a través de Diocles, ese adivino, confidente y prácticamente como un hermano para Olimpia. Y por otro lado, también está muy bien que hayas hablado de la rivalidad que existía entre las esposas, porque como bien indicabas, Patricia, Macedonia en aquel momento, en el siglo IV antes de Cristo, era una región polígama, así que Olimpia llegó a la corte, no solo siendo muy jovencita, teniendo 16 años, sino llegando como la quinta esposa, nada más y nada menos que de Filipo, así que tuvo que rivalizar con otras mujeres que ansiaban tanto como ella destacar y que sobre todo aquellas que ya tenían un hijo varón, como es el caso del mencionado Filipo Arrideo, pues deseaban que ese hijo acabase, por supuesto, heredando el trono de Macedonia, que debo decir que además acabó siendo la principal potencia de Grecia, así que podemos hacernos una idea de la importancia de ese trono tan codiciado. Así que en definitiva Olimpia no lo tuvo nada fácil, pero no descarto que tuviese apoyos y confidentes como estamos mencionando. Aparte también en el libro mencionas este poder, creo que ahí en la novela es la lucha de poderes, de decir, soy la esposa del rey de Macedonia, ¿qué me va a dar atributos? Ah, pues me va a dotar de autoridad pública en el ámbito religioso, tal vez también puedo ser sacerdotisa. Y ella a tan joven edad, ¿cómo asume todo este papel? Háblanos de la lucha de poder en esta novela. Pues ella al principio no creo que supiese gestionarlo debido a su edad tan temprana, ¿no? Pero tampoco debió abrumarle tanto porque ella ya era princesa del Epiro, ese territorio vecino a Macedonia. Su padre, su difunto padre, ella cuando ya contrae nupcias con Filipo, su padre se va al reino de Hades, que es como lo llamaban en ese momento al inframundo, ¿no? Al mundo de los muertos, con lo cual pues ella es huérfana tanto de padre como de madre, pero sí que ha crecido en esa abundancia y con un rol ya extremadamente importante siendo hija de un rey, ¿no? Pero Macedonia era un territorio más importante que Epiro, así que sí debió ser todo en parte muy nuevo para ella, especialmente porque
pues no solo tuvo que rivalizar con las otras esposas, sino también por algo muy importante en ese momento, y es que ella era una extranjera en la corte y Ujú, por aquel entonces la condición de extranjera pesaba como una losa. No solo el ser mujer, que ya de por sí pues jugaba muy en contra, tenemos que entender que existía mucha sumisión, las mujeres por desgracia, aunque tuviesen un rango jerárquico tan alto como el de Olimpia, pues se veían muy limitadas al ámbito doméstico. Olimpia tuvo que aceptar enseguida que ella iba a coordinar tareas del hogar, en el telar. Además, el hogar estaba dividido en dos partes, la del andrón para los hombres, el gineceo para las mujeres. Esto ya nos da una idea exacta de cómo era la sociedad de aquel momento, separando tanto los espacios de ocio incluso entre hombres y mujeres. Pero Olimpia, a medida que avanza, y esto también intento plasmarlo en la novela, a medida que ella va recibiendo esos primeros golpes y decepciones de la vida, sabe no solo anteponerse a todos los obstáculos, sino acabar introduciéndose un poco en la política del reino en la medida de lo posible, y eso sobre todo puede conseguirlo influyendo en su hijo Alejandro Magno. A lo largo de toda su vida, pues Olimpia tuvo una relación muy estrecha con Alejandro Magno, y yo siempre hago hincapié en una cosa muy importante y muy reveladora, y que es que antes que reina, Olimpia era madre y ujú. quiso con locura a su hijo, porque además, repito, ella tenía la convicción de que este era hijo del más grande de todos los dioses, y cómo no iba a pensar ella que con eso ya tenía garantizada la gloria eterna. Así que, en definitiva, nos encontramos con una mujer muy fuerte y poderosa, pero también llama la atención que en algunos momentos, y eso podrán verlo los lectores y lectoras del libro, también, por supuesto, cae y tiene su fragilidad, y en algunos momentos clave también pues tiene derecho, por así decirlo, a derrumbarse, ¿no? Pero siempre logra recomponerse. Creo que su primer decepción, como lo narras en la novela, ella esperaba, pues, como que la noche de bodas con su mayor anhelo, ¿no? Porque, pues, esos pequeños filtreos que hubo antes del matrimonio, pues ella esperaba algo mejor. Y esa noche, entre tanto vino, Filipo estaba muy mal. Lo mencionas aquí en el libro. Su temperamento empezaba a rozar la agresividad. ¿Qué se había hecho aquel hombre atento y amable conmigo? Ahora ante mí tenía un desconocido que me miraba con ojos perdidos y llenos de fuego. Creo que esta fue su primer decepción. Y luego otra escena donde Filipo la ve a ella con su víbora. No vamos a revelar detalles, pero ahí empieza a ver este alejamiento. Y por más que ella decía, bueno, voy a tratar de volver a seducirlo, creo que nunca volvió a lograr esta química. Y como tú bien lo mencionas, su hijo fue lo máximo, lo que a ella le dio pie para seguir adelante dentro de esta lucha de poderes. En efecto, Patricia, lo estás explicando maravillosamente bien. Alejandro Magno encarnaba todos los sueños y aspiraciones de Olimpia, porque ella como reina tenía claro que su principal cometido era perpetuar su dinastía. Por aquel entonces era muy importante que alguien del rango de Olimpia garantizase no solo la descendencia, sino que su hijo varón estuviese muy bien posicionado. Así que ella luchó y consiguió con creces, como podemos ver, que luchó para que Alejandro alcanzase ese codiciado trono de Macedonia, lo cual, insisto, fue lo que le permitió a él partir hacia la conquista del imperio persa posteriormente. Por tanto, la figura de Olimpia es clave a nivel histórico, y sin ella tampoco nos habría llegado ese gran conquistador convertido en mito que todos y todas conocemos. Eh, y dicho esto, la relación con Filipo genera una grieta irreparable muy pronto, podemos decirlo así, porque especialmente a Filipo nunca le agradó el estrecho vínculo que su esposa tenía con las víboras, con las serpientes. Por lo Ujú. visto,
Esto lo sabemos a través del testimonio del historiador Plutarco, pues él nos cuenta que Olimpia tenía estos animales domésticos que tenían un símbolo religioso. Volvemos a ver la importancia de las divinidades en aquellos tiempos. Las serpientes representaban también a Zeus. Entonces ella ya desde pequeña tenía estos animales de compañía, pero eso no quitaba que generase el rechazo de algunos miembros de la corte. Y el más importante rechazo, por supuesto, lo vivió en carne propia al lado de su esposo, que incluso llegó a temerla a ella porque asoció ese vínculo con los animales a las artes oscuras y a la hechicería, con lo cual cuando él descubre a su mujer yaciendo con una serpiente en su lecho, a partir de ahí se aleja bastante de ella, ya no le tiene simpatía. Pero sí que es cierto que la primera decepción se la lleva al perder ella la virginidad. Idealizó demasiado seguramente ese momento, en parte por el desconocimiento absoluto que tenía del sexo y de esa primera experiencia. Así que ese alcohol que ellos denominaban el elixir de Dioniso, el dios del vino, Ujú. tuvo mucho que ver en el temperamento y el comportamiento agresivo de Filipo, pero debo decir que ahondando sobre este personaje, sobre este hombre, vi que era rudo en sus modales y que maltrataba a las mujeres. Pero esto que nos sorprende tanto, también debemos entender que en el contexto no llamaba la atención. Era habitual que los hombres abusasen de las mujeres, por desgracia, y por supuesto las maltratasen no solo físicamente, sino también psicológicamente. Así que alguien tan salvaje como Filipo debió ser un esposo horrible, claramente. Y también más adelante vemos también la rivalidad de nueva cuenta entre las mujeres. Filina que le trata de levantar falsos, envenenar, y luego cuando se vuelve a casar este Filipo con Euridice, ella le da realmente un hijo de sangre macedonia, y ahí fue un shock para Olimpia, que tuvo que ser muy inteligente para defender lo suyo. Y también para ponerse muy fuerte delante de Filina y decir, a ver, esas son tus mentiras, porque tu hijo es tonto, sí, casi lo describes así, pero ella seguía defendiendo ante estas mujeres y ante las demás la posición de Alejandro. Siempre defendió la posición de Alejandro. Por desgracia, no se pudo despedir de su hijo. Para quienes no lo sepan, Alejandro murió cuando él estaba en plena expedición asiática, concretamente en Babilonia, en el año 323 a.C., y transcurrieron 11 años sin verse madre e hijo. Eso es un tema que a mí me impactó muchísimo y me puse en la piel de Olimpia como madre. Y debió ser una etapa francamente triste y dura para ella, ¿no? Dicho esto, a pesar de la distancia que le separaba, ella se mantuvo siempre unida y firme. Ella defendió con uñas y dientes a su hijo Alejandro y no lo tuvo nada fácil porque debo decir que durante esa larga ausencia en la que Alejandro Magno estaba conquistando el imperio persa, él ya ostentaba el trono de Macedonia, pero dejó su reino a manos de hecho, el antagonista absoluto de esta novela y el enemigo total de Olimpia, que se llamaba Antípatro. Así que no solo tenemos que imaginar a una Olimpia devastada por la partida de su hijo, al que nunca más vuelve a ver, y del que no se puede despedir incluso cuando le notifican su muerte, sino que encima Olimpia tiene que vivir durante una larga etapa de su vida sabiendo que su mayor enemigo, Antípatro, tiene las riendas de su reino. Dicho esto, es muy interesante también ver algunas etapas vitales en las que ella logra anteponerse a esas decepciones duras de la vida, pero también a la vez nos demuestran cómo estaba organizada la sociedad de la época. Por ejemplo, cuando comentabas que Filipo se vuelve a casar y esta vez con una noble de sangre macedonia, Cleopatra Eurídice, eso provoca incluso el exilio voluntario de Ujú. Olimpia. Y aquí vemos la losa absoluta que es ser extranjera en esa época, porque de Alejandro Magno se llega a decir que es hijo bastardo, un hijo ilegítimo, por el hecho de no tener sangre pura macedonia, lo cual provoca la ira absoluta no solo de Olimpia, sino también de Alejandro. De hecho, durante una temporada se exilian los dos, pero Alejandro
vuelve antes a Macedonia porque su propia madre es la que considera, a pesar de la ira que le tiene en ese momento a Filipo, ella sabe que estratégicamente es mejor que su hijo Alejandro retome la relación con su padre si es que algún día quiere heredar ese trono de Macedonia. Así que aquí vemos cómo Olimpia no se deja llevar por las emociones y tiene siempre en cuenta esa prioridad de que Alejandro alcance la gloria eterna teniendo el máximo poder posible en el mundo. Y en cuanto a Filina, esa otra esposa de Filipo que ya dio a luz a Filipo Arrideo, pues es que existen ciertas teorías que pueden incriminar incluso a Olimpia. Se dice que pudo haber estado detrás de la enfermedad de Filipo Arrideo, pero yo creo que fue por mala propaganda de la propia época, Ujú. repetimos, que no concebían que una mujer pudiese ser inteligente, ambiciosa y brillar con luz propia, así que no es difícil imaginar que pues mucha gente que ya no veía con buenos ojos a Olimpia la señalasen con ese dedo acusador porque tenía mucho sentido dejar fuera del tablero a Filipo Arrideo. Pero luego los avances de la medicina han demostrado que es más probable la hipótesis de que el pobre Filipo, siendo muy pequeño, pues tuviese algún tipo de enfermedad degenerativa que le afectase a nivel neuronal y le impidiese pues tener unas capacidades, digamos, más normales, ¿no? Yo creo que libros, novelas como la tuya es muy importante porque al final en la escuela te enseñan quién es Alejandro Magno y lo que hizo, ¿no? Pero ¿quién estaba detrás de su triunfo? Pues su madre. Y creo que aquí rescatas todo el papel importante de Olimpia. Laura, cuéntanos qué esperas de tu público mexicano con esta novela. Pues la verdad, espero de corazón que todos aquellos que se embarquen en la lectura de mi obra puedan disfrutarla, sobre todo entretenerse, que yo nunca olvido que una novela debería siempre entretener y ser amena, pero me gusta mucho de este género que a la vez que te puede contar una historia, pues también ilustra, ¿no? Te enseña, por ejemplo, mi novela no solo se adentra en la vida de Olimpia y el pensamiento de esta gran mujer tan destacada, sino que nos va acercando a la sociedad griega de aquel momento, nos enseña cómo es la vida diaria de sus gentes y esa parte cotidiana también me interesa mucho a mí plasmarla como autora. Así que ojalá también aprecien los lectores y las lectoras de México estos pequeños detalles de la vida cotidiana que además le dotan de mucho color a la historia. Pero dicho esto, Patricia, yo no puedo estar más contenta y agradecida porque debo decir que es un verdadero honor estar en espacios como el tuyo. Estoy notando mucha calidez por parte de vuestro país, también gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, pues me puedo acercar a primeros lectores y lectoras que me transmiten muchísimo cariño. De corazón, me emociona cada uno de los mensajes que recibo, así que desde aquí invito también a todo el mundo a que me pueda buscar en redes sociales y mientras yo no vaya a México, pues podamos platicar por allí. Pero ojalá pronto de corazón también pueda ir físicamente a vuestro país, porque no sabes la ilusión que me haría conoceros, de verdad. Laura, pues compártenos tus redes sociales para que tengamos más novedades tuyas. Pues mira, si me buscáis tanto Twitter como Instagram, Laura más J, que J es la inicial de mi segundo apellido, Laura más J. Allí, tanto en Twitter como en Instagram, me encontraréis y además en mis redes no solo comparto pues entrevistas y temas literarios que están centrados solo en mis libros, sino que muchas veces pues recomiendo lecturas que a mí me están gustando, en fin, están muy centradas en la parte cultural, pero van más allá de mis obras, ¿no? Así que para mí es un verdadero placer ampliar la comunidad con gente de vuestro país. Laura, pues yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues la verdad es que no, que ojalá, como digo, pronto pueda conocer vuestro país y vuestra cultura y bueno, simplemente añadir que estoy trabajando en una tercera novela
que sí que puedo adelantar que va a ser bastante distinta. Mi primer libro, a quien le pueda interesar, Olimpia es mi segunda novela, la primera se titula La maestra de Sócrates y también rescata la figura de una mujer adelantada a su tiempo y muy poderosa, que se llamó Diotima, y es una mujer que aparece mencionada en el célebre banquete de Platón y por lo visto pudo haber inspirado el concepto de amor platónico que nada tiene que ver con la concepción que tenemos de nuestros días y el uso popular que le damos. Así que quien se quiera adentrar también en el primer libro, pues puede buscarlo.